Quisiera invitarlos en esta mañana a compartir conmigo las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Yo los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 8, el versículo 12 del libro de San Juan. Juan 8, 12. Dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, para comprender este versículo tendríamos que entender qué es la luz. La luz es una forma de energía que ilumina todas las cosas visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Esta luz tiene una función muy importante. Controla, promueve las actividades de nuestro cuerpo, el cuerpo humano, y de la vida como se la conoce en esta tierra. Un fotón es la unidad de energía de la luz. Reacciona en las personas. Tarda unos 8 minutos y 20 segundos en atravesar los 150 millones de kilómetros desde el Sol hasta la Tierra y viajando a 300.000 kilómetros por segundo llega a su destino. Pero ¿saben qué? En solo 1 trillón de segundos, esa luz, ese fotón es transformado por el proceso de la fotosíntesis en energía que es atrapada en una planta. Ahora, ¿qué sucede cuando se altera la luz solar? Frecuentemente se relaciona a una persona que es feliz como que está llena de sol y a la persona triste como que carece de luz. La tecnología moderna nos ha favorecido porque podemos tener luz dentro de un edificio a cualquier hora del día o de la noche. Es una luz artificial. Pero la luz artificial tiene consecuencias porque esta frecuencia de la luz artificial no tiene el tono ni los ritmos biológicos de nuestro cuerpo. Es incompleta. La luz incandescente o fluorescente carece de la intensidad y del balance completo del espectro de la luz solar. Sumando a este efecto, sabemos nosotros que existen obstrucciones para la luz solar. Tenemos ventanas que tienen una capa protectora de los rayos ultravioletas, tenemos anteojos para proteger nuestros ojos, hay partículas en el ambiente que contaminan el aire y las cremas bloqueadoras del sol también contribuyen para que haya una carencia de luz solar en el cuerpo humano. Cuando los días se acortan en el invierno, especialmente en las latitudes cercanas a los polos, entonces el cuerpo no recibe la cantidad de luz solar y cesa la producción de una sustancia llamada melatonina, la cual provoca una serie de respuestas que concluyen con una forma de depresión llamada SAD, en inglés, Seasonal Affective Disorder. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la luz solar? Fíjense ustedes qué importante es la luz solar. Cuando penetra a través de los ojos, impacta la retina de nuestro ojo, los fotorreceptores en la retina convierten la luz en un impulso nervioso que viaja a través del nervio óptico. De allí viaja a la base de nuestro cerebro, el hipotálamo, y de allí provoca una serie de respuestas que forman una producción de hormonas que afectan todo nuestro cuerpo. Fíjense ustedes, presten atención. Este sistema de transmisión de la luz solar afecta el sistema automático de nuestro cuerpo y entonces altera la presión arterial,
la temperatura corporal, la respiración, la digestión, el pulso, el estado de ánimo, el sistema de inmunidad y defensa de nuestro cuerpo, las hormonas de nuestro cuerpo y el ritmo biológico que es el reloj de nuestro cuerpo. Ustedes están viendo que la luz es importante. Las cantidades moderadas de luz solar también pueden ser beneficiosas en la prevención del cáncer del colon y de las mamas. Junto con esto, algunos estudios muestran que los que habitan en la parte más cercana al polo, al norte de los Estados Unidos, tienen mayor incidencia de cáncer que los que viven en la parte sur de los Estados Unidos. ¿Cuánto más? Un 50 a un 80% más de incidencia de cáncer que los que viven en el sur. La luz solar es más efectiva que las drogas para la salud de los órganos del sexo. Los hombres expuestos a 1 hora de luz solar diaria en la mañana experimentan un aumento de las hormonas llamadas serotonina y por un proceso metabólico se dispara la producción de testosterona y en la mujer es la que regula el ciclo menstrual. Hay algo más que quiero compartir con ustedes antes de entrar en la página de las Biblias donde nos explica la luz. La luz tiene sanidad mental. Benefician las emociones y particularmente en el lóbulo frontal, que es el centro del raciocinio, de la moralidad, la ética y la espiritualidad. La luz solar aumenta la producción de serotonina, la cual a su vez contribuye a la prevención de la depresión y la fatiga. Han hecho estudios en animales que indican que cuando estos animales son expuestos a la luz solar, producen mayores cantidades de una sustancia llamada melatonina. Esta a su vez conduce a un sueño profundo y promueve una mejor función del lóbulo frontal al siguiente día. La serotonina y la melatonina tienen su importancia en la regulación del lóbulo frontal y las investigaciones demuestran que los niveles bajos de luz solar son una causa asociada al aumento de los strokes o accidentes cerebrovasculares. ¿Cuántas veces más? 2,5 veces más de lo normal para estos accidentes. Y una cosa más, la luz solar puede curar o ser efectiva para prevenir la depresión pre- y postpartum. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, como dijimos en Juan 8:22. ¿Cuándo dijo esto Jesús? Déjenme explicarles que Jesús estaba en el templo, confrontando a los escribas y fariseos. Su carácter firme, pero misericordioso, se mantenía como una roca frente a la opinión de los líderes religiosos. Yo soy, dijo. Es la misma expresión que dio Dios ante Moisés cuando se presentó en la zarza ardiente. Yo soy la luz del mundo. Esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, se festejaba con grandes antorchas de fuego. Estas les recordaban al pueblo la historia de la vida en el desierto en su peregrinación a Canaán. La columna de fuego iluminaba el campamento de noche y guiaba al pueblo por el desierto durante el día. Si nosotros leemos en Éxodo 13, versículo 21, vamos a ver algo interesante. En Éxodo
13:21 dice lo siguiente: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Qué hermoso es saber que el Señor en la antigüedad estuvo presente en una forma visual con su pueblo. En estos días nosotros podemos tener la convicción y la fe para creer que el Señor Jesús está con nosotros en una forma espiritual para ayudarnos a iluminar nuestro camino. Ahora, Cristo estaba haciendo una alusión específica. Él se estaba refiriendo al evento cuando el pueblo fue guiado por el desierto y lo había guiado hasta la tierra de Canaán. Y ahora había llegado el Mesías para iluminar al mundo con un mensaje de salvación. Este mensaje, déjenme decirles, este mensaje de salvación se aplica a todo lugar, en todo tiempo, y es tan verdadero hoy como lo fue en la antigüedad. Él es la luz mayor. Ninguna otra filosofía, religión o movimiento intelectual puede igualarse a las enseñanzas que Jesús nos dio. Las palabras de Jesús, yo soy la luz del mundo, indican que todo ser humano en cualquier parte del mundo necesita de su luz, porque el mundo está cubierto por la oscuridad moral y espiritual del pecado. Satanás, el adversario, el que se opone a todo lo que es de Dios, reclama al mundo como si fuera suyo. Y se lo llama a él el príncipe de las tinieblas. Pero el príncipe de la luz, el Señor Jesús, vino para quitarle a Satanás esa pretendida autoridad. Si un hombre común dijera algo semejante a lo que dijo Jesús, no le prestaríamos mucha atención o pensaríamos que no está bien de la mente. Pero no es así con Jesús. Su vida de integridad nos hace reflexionar y cambiar de opinión. Nos mueve a creer que toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, del Señor Jesús, es verdadera y es cierta. Él dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 1:9 se nos dice lo siguiente: aquel era la luz verdadera que alumbra a todos los hombres que vienen al mundo. Y en Malaquías 4:2 se nos dice: pero para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. Sí, queridos escuchas, si tú aceptas al Señor Jesús como la luz de tu vida, entonces podrás tener sanidad, de la misma manera que el sol trae sanidad a nuestro cuerpo. Ahora, para entender la luz, tenemos que entenderla en el contraste en el cual existe la luz. Si hay luz, hay tinieblas. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de las tinieblas? En las Sagradas Escrituras hay varias interpretaciones de las tinieblas. Primeramente, hay una interpretación física de las tinieblas. Es la ceguera. En Hechos 13:11, cuando Pablo estaba en una ocasión en una isla, atrapado por una circunstancia donde había naufragado el barco donde él estaba,
le dijo a cierta persona, y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. Y de repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba quién le condujese de la mano. Es decir, que la Biblia enseña que también las tinieblas es una ceguera física. En Mateo 27:45 se nos dice que desde la 6ª hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, en relación a la muerte de Jesús. Cuando Jesús expira, deja su vida en rescate de la tuya, hubo tinieblas físicas en la tierra. Y en Efesios 4:17 al 18 nos dice lo siguiente: esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Ahora las tinieblas también se comparan con la desobediencia de la persona. Si vamos a Romanos 13, el versículo 12, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto es algo muy claro. Las armas de la luz son las armas de la verdad. Las armas de las tinieblas, hay que despojarse de ellas, hay que dejarlas a un lado, hay que ser obedientes. Otro versículo en Efesios 5:11 dice: y no tengas ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Otra de las comparaciones que hace las Sagradas Escrituras acerca de la oscuridad es la que una persona puede estar poseída por un demonio. En Lucas, el capítulo 22, versículo 53, nos dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendisteis o no extendisteis la mano contra mí. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Jesús estaba haciendo referencia en este caso a los líderes de la nación que querían llevarlo a la muerte. Y en Hechos 26:18 se nos dice: para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Nuevamente, la oscuridad es aquello que posee Satanás, es decir, la mentira, el engaño, las cosas malas de la vida, y sin embargo, la luz se la compara con la salvación y la persona de Jesús. Las potestades de las tinieblas están en constante oposición a las leyes de Dios. Las obras de la oscuridad son abundantes, como dijimos: la magia, la idolatría, el ocultismo, la ambición egoísta de poder, la ambición de la fama, la opresión del ser humano y otras formas de abuso. Son características de las tinieblas. Hoy sufrimos el adulterio de la verdad, pero cuando se rehúsa andar en la luz que emana de Jesús, se terminará en una oscuridad eterna. Mateo 8:12 lo dice bien claro: pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Dónde quieres estar tú?
¿Tú quieres estar en la oscuridad o quieres estar en la luz? ¿Tú quieres estar con Jesús o tú quieres estar en la oscuridad de Satanás? Creo que no tengo que preguntarlo porque estoy seguro que tú vas a querer estar con el Señor Jesús y con su luz. Un versículo más en Judas 1:13 se nos dice: son fieras olas del mar que arrojan la espuma a sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Sabemos que las tinieblas son la oscuridad espiritual, de acuerdo a las Escrituras. Son las que nos hacen tropezar en la vida, porque no hay luz para iluminar nuestro camino. Pero Jesús vino para librarnos de las tinieblas del pecado, para iluminar la mente con la verdad de su palabra, para dirigir nuestras vidas y llegar a ser un reflejo de su carácter. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, dijo en Lucas 1, versículo 79, que Él viene para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Dios es amor y Dios es la luz. El camino de Jesús es un camino de amor y de fe. Es decir, que aquel que una vez andaba en tinieblas, ahora va a caminar en la luz del Evangelio. Si robaba, ahora no va a robar. Si mentía, ahora ya no va a mentir más. Si antes odiaba, ahora va a amar. Y el que cometía pecados ya no va a practicar la misma forma de vida y de hábitos pecaminosos. Solo Jesús, el Señor, puede hacer este cambio en la vida de un ser humano. Es un cambio milagroso. Estaba escuchando hace poco a cierto testimonio, a ciertos comentarios que se hacían de cómo la influencia del Señor Jesús hizo la diferencia en su vida. Antes estaba triste, antes estaba preocupada, antes estaba con una angustia de corazón y ahora tenía el gozo del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Tenía el gozo de la presencia del Señor Jesús en su corazón y había sido una transformación milagrosa en su vida. Solo Jesús, el Señor, puede hacer este milagro en la vida de un ser humano. Solo el Señor Jesús puede librarnos del pecado en el que Satanás nos tenía esclavizados. Marcos, el capítulo 3, versículo 27, dice lo siguiente: al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. ¿Qué quiere decir esto? Dice que uno no puede salir de esa situación en que está antes de que venga alguien que lo pueda librar de esa situación. Para hacerlo más claro, el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 24 y 25, dice lo siguiente: ¿le será quitado el botín al valiente guerrero? ¿Será librado el cautivo de las manos de un tirano? Pues así ha dicho Jehová: ciertamente el cautivo le será quitado al varón valiente, y el botín será librado del tirano. Yo contenderé con los que contienden contra ti, y yo salvaré a tus hijos. Tú que me estás escuchando hoy, tú que tienes una pregunta,
una angustia, un deseo de que tus hijos estén en una estrecha relación contigo, porque se han enajenado, se han separado. Escucha esta promesa del Señor Jesús. Dice que si tú pones tu confianza en Él, Él se va a encargar de traer tus hijos a tu hogar. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Qué hermosa promesa que tenemos en la palabra de Dios. Debemos confiar en el Señor Jesús. Y te voy a decir algo más. No solamente nos libra del pecado la presencia de la luz de Jesús, sino que también nos da el poder para vencer al pecado. Debemos ser humildes, debemos obedecer lo que Él nos enseña, porque no se puede estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Cuando la luz llega, disipa las tinieblas. En la relación con Dios no hay penumbra. ¿Es luz o es tinieblas? La entrega al Señor Jesús es una entrega completa, de un 100%. Es una entrega de obediencia a todo lo que dice la palabra del Señor, a todo lo que dice el Señor Jesús. En Marcos 8, capítulo 8, versículos 34 y 35 dice: y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Mi querido, escucha, a veces hay sacrificios que hacer. A veces la decisión por Jesús te lleva a confrontarte con tu familia, con tu trabajo, con tus amistades. Pero déjame decirte, cuando tú haces una decisión por el Señor Jesús, tienes la ayuda del universo, tienes la ayuda del más poderoso, tienes la ayuda de la luz verdadera que ilumina tu vida y te dará la vida eterna. Sí, cuando nos entregamos a la voluntad de Jesús, la oscuridad del pecado se disipa por la luz progresiva del Evangelio. No habrá más oscuridad, porque aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. Ahora, es triste pensar que un gran número de personas prefieren las tinieblas a la luz. ¿Por qué es eso? En Juan 1, versículos 9 al 11, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todos los hombres que vienen al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué se prefieren las tinieblas a la luz? En Juan 3:19 se nos dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué interesante pensar que cuando uno hace mal, está en tinieblas. Pero cuando uno hace el bien, está en la luz. Así como la luz del sol, al impactar la retina del ojo, manda una señal a través del nervio óptico para que afecte la base del cerebro, donde está la hipófisis o la glándula pineal. Y esta glándula manda señales al cuerpo para que aumente la secreción de una hormona que se llama la hormona de la felicidad, que es la serotonina, y nos hace felices. Cuando entra la luz del Evangelio en tu vida, en tu mente, tú la recibes,
manda una señal al cerebro, la cual transforma toda tu vida. No solamente va a afectar tu corazón, no solamente va a afectar tu respiración, no solamente va a afectar tu manera de comer, sino que va a afectar todos los aspectos de tu vida, tanto física, mental, social como espiritual. Esta es la influencia de la luz verdadera. La luz verdadera no depende de nada, es de su propio ser sale la luz para iluminar al mundo. Sí, mis queridos escuchas, el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Podemos leerlo en Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 11 al 12. ¿Lo tienen? Pueden buscarlos. Primera de Juan, antes del Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Leemos lo siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es bien claro. El tener a Jesús es tener la vida. El no tener a Jesús es no tener la vida. ¿Y qué es lo que no es tener la vida? Es tener la muerte. Y todos, pienso, queremos vivir. ¿Y cómo vamos a vivir? Solamente vamos a vivir si tenemos al Señor Jesús. Así como el sol es la lumbrera mayor que ilumina durante todo el día. Yo doy gracias a Dios por el sol aquí en Texas. Tenemos mucho sol y eso nos ayuda en muchos aspectos. Pero hay una lumbrera menor, que es la luna. Ese astro, la luna, ilumina durante las horas de la noche, pero no tiene luz en sí misma, sino que es la luz que refleja del sol. De la misma manera, Cristo, quien es la luz mayor, llama a su iglesia la luz menor. ¿Con qué propósito? Para que sea un instrumento de la luz mayor. Es para que sea un reflejo del carácter del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo está envuelto en oscuridad. Y cuando tú reflejas la luz del Señor Jesús en tu vida, en tu forma de ser, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus acciones, entonces tú estás dando a entender que tienes a Jesús, la luz verdadera, y estás reflejando el carácter del Señor Jesús. La Biblia nos habla acerca de esto en Apocalipsis 12:1. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La iglesia es aquella mujer que está parada sobre esta luz menor, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas del Espíritu de profecía. Cada miembro del cuerpo del Señor Jesús es responsable de reflejar la luz que ha recibido e iluminar a los que los rodean. Para poder reflejar la luz, hay que andar en la luz. Tú no puedes reflejar la luz si andas en las tinieblas. Tú tienes que vivir la luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos vivir en pureza moral,
en pureza espiritual. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios, que es la que nos ilumina para saber cómo actuar. Hay varios versículos que nos instruyen para que entendamos esto hoy. Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y en Isaías 60, versículo 19, se nos dice: Jehová te será de luz perpetua. Y Miqueas 7:8 nos dice: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, queridos escuchas, saber que en Jehová tenemos salvación, que en Jehová tenemos luz perpetua, que en Jehová tenemos más que tinieblas, tenemos luz verdadera. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Has entendido que la luz es Jesús? ¿Has entendido que Él tiene el poder para iluminar tu vida? ¿Has entendido que Él es el único que puede darte la salvación? ¿Lo has entendido? Entonces, yo quiero decirte que si tú has entendido eso, tienes que hacer una decisión. Esa decisión tiene que ser una decisión constante. Tiene que ser una decisión de cada día. ¿Cuál será esa decisión? Yo no te puedo obligar, pero te animo, te apoyo en esa decisión por parte del Señor Jesús. Quiero que hagas una decisión y esa decisión debe ser: Señor Jesús, entra en mi corazón, ilumina mi vida, dame aquella luz que necesito para guiar a mis hijos, dame el poder y el entendimiento para poder entender a mi esposo, dame esa enseñanza que me va a ayudar para poder confrontar los problemas que confronto en la vida, dame poder para poder triunfar. Si tú haces esa decisión, yo sé que el Señor Jesús va a estar a tu lado, porque Él vino a buscar no justos, sino a pecadores. Así como Él te busca a ti, me busca a mí, porque en este mundo no somos perfectos, sino que hemos sido manchados por el pecado. Y esa mancha del pecado nos ha afectado y nos ha mantenido en oscuridad. Pero gracias a Dios, hoy tenemos la luz del Señor Jesús. Así que yo te invito a tomar esa decisión. Yo te invito a que le hagas hoy, no esperes a mañana. Y si has entendido el tema de la luz mayor y la luz menor, tú tienes que ser una luz menor. Es decir, debes reflejar a Jesús. Yo quiero hacer una oración por ti y en esa oración voy a pedirle a Dios que te bendiga para que al aceptar en tu corazón al Señor Jesús como la luz de tu vida, puedas ser a su vez la luz que guíes a tus amigos. Pero ¿a dónde los vas a guiar? No va a ser a ti, va a ser guiarlos a la luz mayor. Tú vas a ser la persona que guíes a otros a esa luz que ha iluminado tu vida y que se llama Jesús. Por eso te invito en esta mañana a que conmigo tengas una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esa luz que tú nos has dado en Jesús. Te agradecemos por la influencia de Jesús. Te agradecemos por el sacrificio de Jesús y pedimos que tú nos acompañes constantemente con la luz que ilumina el camino hacia la tierra prometida. Te pedimos que nos ayudes en todas circunstancias a mantener las tinieblas del pecado apartadas de nuestra vida, que tú puedas ser la influencia que impere en nuestras vidas y pueda alumbrar
a nuestras amistades, por lo cual yo te agradezco y te imploro esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.